Bienvenidos a otro capítulo aquí con Yo Soy Yoli PR, Veinveteando con Yoli. Gracias al apoyo de 20 de 10 que me están apoyando con este contenido el día de hoy, en colaboración con el periódico La Cordillera. Y hoy tengo un invitado especial porque es un joven que se está abriendo paso a la política aquí en Puerto Rico, en una posición que es bien importante y bien crucial para el progreso y para el futuro de nuestro país. Pablo José Hernández, bienvenido, gracias por la oportunidad. Gracias a ti por la oportunidad y saludos a todos los que nos están viendo. No, gracias a ti. Bueno, sé que vamos a verla para que más o menos las personas vayan conociendo algo que siempre me está llamando mucho la atención, es que naciste prácticamente y te criaste en una familia donde estos tipos de temas fueron constantes. O sea, yo me imagino que de niño eran temas que para ti eran súper casuales, normal del diario vivir. ¿Y cómo llegas a este punto de tener esta experiencia que luego adquiriste en Washington que puedes, ¿verdad?, compartir con nosotros? Pues como un podcast y te daré una respuesta larga, aunque estábamos bromeando fuera del aire que ya estoy acostumbrado a contestar todo en 30 segundos a raíz de los debates, pero fue por fases realmente. O sea, sí, cuando yo nazco, mi abuelo estaba en su último año de gobernador, pero realmente yo no recuerdo que la política fuese un tema hasta que yo tenía 6 años, que yo conozco a Pedro Rosselló, que era gobernador, vivía en el viejo San Juan, jugaba en la Plaza de la Rogativa, donde venden los Limbers al lado de la Fortaleza, y una mezcla de mi memoria y lo que cuenta mi mamá, y tú sabes que cuando uno cuenta las cosas muchas veces, a veces no pega todos los detalles, pero fue más o menos algo así, que él pasó en carro, y éramos un bonche de niños, y bajó la ventana a saludar, y yo bien presentado, le dije, ay, yo siempre he querido ir a tu casa porque mi abuelo vivió allí. Imagínate, la Fortaleza se ve como un castillo, tú eres un niño que estás viendo películas de Disney, tú dices, diablo, una cosa, mi abuelo no vivía en una mansión, pero Fortaleza se veía como esta cosa espectacular, y él me invita a la Fortaleza, y sale en el periódico, o sea, fue listo, pero desarrollamos lo que se podría llamar una especie de amistad, obviamente cuando hay una diferencia de 50 años, ¿no? Claro. No una amistad. Pero entonces siempre tenía ese detalle de que paraba, saludaba, creo que nos invitó 2 o 3 veces. Y ahí es que yo empiezo a desarrollar una conciencia política, porque se me olvida este detalle. El primer recuerdo político que yo tengo es en el 96, 5 años, elecciones del 96, llego a casa de mi abuelo y está Héctor Luis Acevedo, que era el candidato a gobernador, me ofrece una pava. Y yo pienso que pava es un pavo hembra. Y yo le tenía miedo a los animales y le dije que no. Entonces recuerdo entrar al cuarto de mi abuelo y mi primo está ahí con un pin de la pava y me explica, y él es Héctor Luis, él va a correr para gobernador, y supongo que en ese momento me explica, nuestro abuelo fue gobernador, me habrá dicho algo como ese es el que manda, y recuerdo que Rosselló gana las elecciones, recuerdo a mi abuelo como que triste por eso, y recuerdo la primera plana del periódico el día siguiente. Entonces después cuando lo conozco y eso sale en el periódico, es que la gente me empieza a hablar a mí de política. Recuerdo también identificarme como popular aún en esa etapa a pesar de eso. Y yo creo que la razón fue que probablemente me lo habrán explicado con un poquito de bias. Claro. Pero yo dije, yo me siento puertorriqueño, pero yo siento que sería bueno ser parte de los Estados Unidos. Okay. Y yo, pues, lo que balancea esas dos cosas era el Estado Libre Asociado. Y recuerdo entonces que en el 98 hay un plebiscito, y ahí sí recuerdo estar ya más consciente y atento. Y en el 99 mi papá corre para comisionado residente. Sí. Y ahí sí que ya tengo 8 años, pero estoy metido full. O sea, estoy bien al tanto de todo lo que está pasando. Era una primaria bien controversial. Así que ahí es que yo despierto. Claro, mi papá pierde esa primaria. La experiencia de ser el hijo de un candidato no es tan buena como mucha gente quizás piensa. Por los ataques, por las traiciones, pero por el tiempo que no estás con tu familia. Yo siempre he sido bien unido con mi papá. Hay un cuento que cuando yo era chiquito en el preescolar te daban un muñequito para posar para la foto, y que me preguntaron cuál es tu personaje favorito, y que yo contesté mi papá. Ay, qué bien. y yo recuerdo que después de eso pues yo hablaba de que yo me voy a mudar a los Estados Unidos para que nadie me meta en la política, yo odio la política, etcétera, etcétera. Pero de adolescente vuelve y te interesa, y entonces siempre estuve activo en las campañas ya fuera de mi familia, ¿verdad? En el 2008 con Ferdinand Pérez para alcalde de San Juan, en el 2012 como coordinador del voto ausente, en el 2016 era estudiante de Derecho, pero el Nuevo Día me contrató como bloguero, o sea que escribía muchas columnas de opinión en el formato de blog para ello.
Y entonces, 2017 me graduó de Derecho, vengo a Puerto Rico a trabajar en el Tribunal Federal como oficial jurídico por un año, me expongo a muchos temas de seguridad, de la disparidad en fondos federales de salud, entre otros asuntos, y luego me voy a un bufete en Washington, y del bufete en Washington doy el brinco a Meta, Facebook. Entonces se llamaba Facebook, a trabajar asuntos de public policy, asuntos de gobierno, pero con legislación federal, legislación internacional, vistas congresionales, ponencias, respuestas a preguntas que someten los congresistas. Y para el 2022 yo me mantengo pendiente obviamente a todo lo de Puerto Rico y semiactivo, pero no estuve activo en las elecciones del 2020, mejor dicho. Para el 2022 yo realmente sí sentía una insatisfacción con mi partido. El declive, me hicieron esta pregunta en el debate y han tratado de sacarle punta como si fuese que yo dije algo nuevo o algo controversial, y para que vean que no me arrepiento de haberlo dicho, lo repito. El declive, la decadencia del Partido Popular era evidente en los números electorales del 16 y del 20. ¿Y a qué se debía? Bueno, pues hay unas corrientes internacionales, los partidos tradicionales están perdiendo apoyo en todo el mundo. Yo usé en el debate el ejemplo de España, por ejemplo. Pero también el caso de Puerto Rico, pues insatisfacción con sus gobiernos más recientes, justificada o no. La realidad es que la había. Acusaciones de corrupción contra varios alcaldes. La sensación de que no estábamos proponiendo nada concreto que le diera esperanza a los puertorriqueños. Y yo quería cambiar eso. Yo soy una persona bien de centro, yo soy una persona moderada, así que yo no me sentía representado pues, por Victoria Ciudadana, que es un partido de izquierda, y no digo eso de manera despectiva como algunos lo dicen, lo digo como una realidad política. En el espectro de izquierda a derecha, ellos son de izquierda, Proyecto de Dignidad de derecha. Pues yo quería darle al país una oferta de centro, y entonces se me acercaron personas a decirme: evalúa, comisionado residente, tú vives en Washington, tú conoces la cosa federal, eres joven, necesitamos renovación. Lo evalué junto a mi esposa y decidimos dar el brinco. Y aquí estamos. Ok. Y entiendo que también tiene experiencia porque a buscar esa conexión que tiene con el Congreso, porque sé que a través de Meta, aunque tal vez no trabajó directamente dentro del Congreso, sí trabajó medidas que eran impulsadas o que les preguntaban a ustedes desde el Congreso. Sí. O sea, tiene como que algún tipo... ¿Cómo era su trabajo con Meta? Yo estaba en el equipo central de política pública, que es como decir... Si fuese el gobierno de Puerto Rico, la Secretaría de la Gobernación, que es como el funnel por donde pasaba todo. El embudo. El embudo. Y allí, pues, varias veces yo tuve que trabajar con, por ejemplo, el equipo de privacidad en leyes, proyectos de ley que se estaban presentando respecto a privacidad. O con el equipo de Europa, por regulaciones de contenido y antimonopolio que se estaba presentando en Europa. Y con el equipo de cabilderos, y el equipo le llaman el Hill Team, Capitol Hill Team, en la preparación de ejecutivos para vistas congresionales. Y luego de las vistas congresionales siempre someten un fracatán de preguntas, le llaman questions for the record, que uno tiene que contestar. Y entonces, como yo era el embudo, pues yo coordinaba, vamos a decir, con todas las agencias las respuestas de parte de los expertos en cada tema para cada pregunta, y asegurarme que una respuesta de privacidad no confligiera con una respuesta de contenido, porque eran equipos distintos. Claro. Y que lo que se dijera en Estados Unidos no chocara con lo que se iba a decir en Europa. Puedo entender que esa experiencia le da la posibilidad de poder mediar entre lo que es ese ambiente demócrata y republicano en el Congreso. Sí, esto eran unas oficinas bipartistas, y habían demócratas y republicanos. De hecho, el vicepresidente de Public Policy en general había sido Deputy Chief of Staff, o sea, subsecretario de gabinete de George W. Bush. Y el presidente de Policy en general había sido viceprimer ministro del Reino Unido. Así que sí, eran personas, el del Reino Unido era liberal, el de Estados Unidos era más conservador, pero allí se trabajaba entre todos, siempre, porque pues, era para la compañía que uno realmente trabaja. Pero sí te expone, porque por ejemplo, cuando había una vista congresional, y voy a hacer par con los detalles porque hay unas cosas de confidencialidad envueltas, uno se prepara para el comité, y en el comité hay demócratas y republicanos, y uno tiene que saber, si digo esto, tengo que decirlo de esta manera, porque si lo digo de otra manera ofendo a los demócratas, y si lo digo de esta manera ofendo a los republicanos. Y tenías que siempre estar balanceando esos intereses. Y aprendí, por eso que yo digo, algunos lo han malinterpretado, digo, no es hablar inglés, es hablar americano. No tiene que ver ni con acento, ni con gramática, ni con nada. Es simplemente con hablar el idioma
que hablan en el Congreso, de cómo comunicarse efectivamente con ellos, entendiendo sus intereses, las sutilezas, etcétera. Y que no conflija con cosas que ellos estén trabajando también. Que por ejemplo, cuando yo hablo mucho de la transición del programa del PAN al programa del SNAP, pues bueno, te voy a explicar primero lo que es. En Puerto Rico tenemos el programa del PAN, lo que llaman aquí el programa de cupones. Como funciona es que el gobierno de los Estados Unidos le da a Puerto Rico, voy a dar una cifra imaginaria para que sea simple y sencillo de entender. Aquí tienes $1,000,000 para repartir. Si tienes 1,000 personas, repartes el millón entre 1,000. Si tienes 2,000 personas, repartes el millón entre 2,000. Así que van a recibir menos. Bajo el programa de SNAP no es así. Es individuo. Aquí tienes $1,000. Y pues, puede que sean 2, puede que sean 3, puede que sean 4 millones. En números reales, pues representaría como 1 billón y pico más. Y lo positivo es que los beneficiarios del PAN recibirían más dinero, pero que también aumentarían los límites de ingreso para que puedan trabajar y seguir recibiendo los beneficios. Y esto no solo es bueno para ellos, sino para la industria de alimentos, para la industria de agricultura. Pero cuando estamos hablando de esto de comunicarse con el Congreso, si tú quieres que ellos apoyen eso, tú tienes que dejarles ver por qué les interesa a ellos, cómo esto es bueno para la economía de los Estados Unidos. Claro. Y algo que se ha hecho, lamentablemente no se ha podido convencer a los republicanos a pesar de esto, pero algo que se ha hecho, a mi juicio, de lo más efectivo que se puede hacer, es ir a decirle, mire, usted es de Arkansas. Nosotros importamos tantos millones de dólares en pollo de Arkansas. Si usted nos da el SNAP y se aumenta, pues esas importaciones del pollo de Arkansas van a subir y eso va a ser bueno para su jurisdicción. O sea, tú tienes que siempre hacerle ver a los congresistas por qué lo que tú propones es bueno para ellos y para la nación en general. No puedes ir solamente con una mentalidad de Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, porque tienes que pensar siempre más allá. Global y que en que ellos se benefician dando ese dinero para nosotros. Nosotros recibimos dinero y obviamente los fondos federales que ya están asignados, que tengo entendido que hay unos por los que uno siempre tiene que trabajar. ¿Cómo nosotros actualmente podemos unir esos fondos federales a una economía local emergente para no solamente depender de fondos todo el tiempo, sino que también ellos vean, vamos, ¿verdad? Estamos haciendo algo ahí a la par. Por eso yo soy bien juicioso de hablar de desarrollo económico y de paridad, no solamente de paridad, o de enmarcar el concepto de la paridad en fondos federales dentro del desarrollo económico. Bueno, primero, en cuanto a los fondos que ya hay por ahí. Ahora mismo, por ley, se obliga a contratar X cantidad de minority-owned businesses, que obviamente en Puerto Rico todos somos minorities para fines de esa ley y aquí hay una economía, no tengo las cifras encima, tuve que ir a un foro sobre eso recientemente, pero bastante robusta de contratistas federales puertorriqueños que se benefician de esos fondos. Y eso se puede ver amenazado por políticas republicanas en contra de lo que llaman DEI, Diversity, Equity, Inclusion, que buscan eliminar programas que beneficien a las minorías. Pues hay que luchar para defender eso, pero eso es algo que beneficia el desarrollo económico de aquí. Yo también estoy hablando de nuevos incentivos contributivos para que precisamente cuando se reduzca la cantidad de fondos federales que recibe Puerto Rico a raíz de la pandemia, a raíz de los huracanes, a raíz de las emergencias, y volvamos a lo que era la normalidad pre-María, podamos mitigar ese golpe y desarrollar nuestra economía. Para mí eso es lo más importante. Entonces, cuando hablamos de paridad, pues sí, hay gente que a veces piensa, eso es más mantengo, eso es más ayuda, eso es más dependencia. No lo vean así. Si logramos la paridad en Medicare y Medicaid, esos son más fondos para los doctores, para que se queden aquí, para las enfermeras, para que se queden aquí, para los hospitales, para que no cierren. Si logramos la transición del PAN al SNAP, sí, algunos chavos se irán a comprar pollo de Arkansas, pero eso es bueno para los supermercados de aquí, eso es bueno para los agricultores de aquí. O sea, que tenemos que verlo todo holísticamente en pro del desarrollo económico. O sea, en ese sentido yo sí critico mucho al gobierno actual, que cuando de fondos federales se trata, no parece tener un plan, no parece tener una visión, parece estar usándolo a lo loco, para arreglar algunas calles, hacer algunos proyectos, beneficiar a algunos amigos, pero no me parece que me parece que hemos desperdiciado la oportunidad de reconstrucción para reconstruir lo malo en vez de construir algo nuevo y bueno. Yo tengo, más o menos, estuve buscando como que otros países que tienen a lo mejor situaciones o relaciones con Estados Unidos, buscando formas de cómo ellos tienen ese tipo de relación con ellos y a lo mejor algo que nosotros podamos ver y ver alguna luz, alguna diferencia. Yo sé que Panamá tiene un acuerdo con ellos que hicieron a través del canal. Es el Tratado de Libre Comercio de Panamá y el Tratado de Libre Asociación que tienen las Islas de Palau.
El Tratado de Libre Comercio de Panamá, ¿verdad? Por lo que yo entiendo así por encimita, tiene varios beneficios, pero fue negociado por el Canal de Panamá, por la posición estratégica que tiene, porque ellos tienen unos acuerdos de seguridad con el narcotráfico en el área, etcétera, etcétera. En las islas de Palau hicieron como que un acuerdo bastante parecido, porque ellos le dan seguridad a las islas, le dan, porque la isla no tiene su propio cuerpo militar, se lo da a Estados Unidos, y Estados Unidos le envía fondos federales a ellos para salud, educación, infraestructura, a cambio de tener bases militares allí porque sienten que ellos son una posición estratégica en momentos bélicos. ¿Qué posibilidad hay de que Puerto Rico, no ahora porque va a tomar un tiempo, pero logre algún tipo de acuerdo como los que esas repúblicas tienen, siendo independientes pero asociándose con Estados Unidos? Yo acabo de revisar unos números rapiditos, así que puede que me equivoque en uno que otro detalle, pero solamente por los desastres en Puerto Rico se han asignado como 90 billones en fondos federales. Anualmente, Estados Unidos le da a todos los países extranjeros 63 billones. Al que más le da Israel en armas y cosas de defensa. Así que no se puede comparar lo que Puerto Rico independiente recibiría de los Estados Unidos con lo que recibe actualmente. Porque Puerto Rico actualmente recibe más de lo que reciben todos los países independientes juntos. En cuanto a Palau, Palau es un país independiente con un tratado de libre asociación. Libre asociación suena como Estado libre asociado, pero no lo es, al menos dentro de cómo Estados Unidos lo trata. En el sentido es lo que llamarían aquí una república asociada. Y ellos tienen un tratado, le llaman pacto, que le dan unos fondos federales que disminuyen cada año. Y yo acabo de buscar y es una cantidad bastante pequeña. Incluso en la misma región, parece que está en número 15. Las Filipinas, que son independientes, parece que reciben más asistencia extranjera. Sí. Así que yo no creo, entonces en el caso de Panamá, que mencionas que tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, bueno, Puerto Rico actualmente tiene libre comercio con los Estados Unidos, porque es parte del mismo mercado, eso es el mercado común. De modo que yo no creo que esos cambios hacia la independencia sean favorables para Puerto Rico, porque la cantidad de fondos federales que recibimos es demasiado grande y es insustituible bajo la independencia. No habría manera que el gobierno de los Estados Unidos le dé más a la República de Puerto Rico que lo que le da a todos los países del mundo juntos. Tomando en consideración que tienen la ley Jones con nosotros. Porque, o sea, estos países no tenían, por ejemplo, Palau no tenía ese acuerdo de comercio con ellos, de cómo Estados Unidos también se beneficia por esas leyes de cabotaje acerca de nosotros. Es que, o sea, yo puedo entender el estatus y estoy bien con el estatus porque sé que ese no es el problema inmediato del país. Estoy totalmente de acuerdo. Pero sí también sé que influye a la hora de legislar y a la hora de ir a exigir cosas en el Congreso. Por eso es que lo pregunto, porque pienso que nosotros estamos en una posición de que tenemos 5 millones de puertorriqueños en Estados Unidos que son ciudadanos, tenemos una posición estratégica, a mi entender, en el Caribe, tomando en consideración lo que está pasando mundialmente con estos problemas internacionales en el área del Caribe. Pienso que tenemos como que unas herramientas bastante fuertes, no para negociar la estadía ni la independencia, sino que para hacer más robusto nuestra situación actual. Totalmente, y cuando yo hablo de nuevos incentivos, uno que a mí me atrae mucho se llama el Supply Chain Growth and Recovery Act, que fue presentado por demócratas y republicanos, que le daría un crédito de 40% a compañías que se dedican a la manufactura de productos esenciales para la cadena de suministro que se relocalicen en Puerto Rico o en otros territorios. Esto nos ayudaría a incentivar el desarrollo de la industria aeroespacial en la zona oeste, a fortalecer y revivir la industria de farmacéutica, a traer nuevas industrias de biotecnología, a modernizar nuestra economía, aprovechando que aquí no se pagan impuestos federales porque somos un Estado libre asociado y aprovechando ese crédito adicional. Y teniendo aquí la mano de obra que sale del Colegio de Mayagüez, la mano de obra que todavía queda en la industria de las farmacéuticas, mucha mano de obra que se fue y que podría volver a Puerto Rico a raíz de estos incentivos y lo que estos incentivos pueden traer. Y el atractivo de este incentivo es que Estados Unidos quisiera, o está en el interés de Estados Unidos legislar algo así, porque quieren hacer lo que llaman nearshoring y reshoring, que es que como tantas cosas se hacen en Asia,
Pues si mañana explota una guerra entre China y Taiwán, se interrumpe la cadena de suministro, se afecta a la economía de Estados Unidos. Total. O si mañana hay otra pandemia y estamos importando dando tantos medicamentos, si se hicieran en Puerto Rico, no se interrumpe la cadena de suministro. Y así es que yo quiero enmarcar esta discusión. Volvemos a lo que hablamos ahorita de ser efectivo en el Congreso. No es ir y decir Puerto Rico necesita ayuda para su desarrollo económico. Es mira cómo Puerto Rico te puede ayudar en tus retos de seguridad nacional y tú puedes ayudar a Puerto Rico en sus retos de desarrollo económico. Una colaboración mutua. He visto los 3 debates y los formatos de los mismos. Me gustó mucho el que pasó recientemente. Siento que tuvieron más disponibilidad de fluir. ¿Cómo fue ese proceso de preparación de un debate? Estos son tus primeros debates, sí, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso de preparación? Pues fue un proceso bien riguroso y que tomó mucho tiempo. Yo te diría que hace varios meses ya yo estaba leyendo libros sobre técnicas de debate. Hace como 2 meses empecé a empaparme en la sustancia de los temas y hace como 1 mes y medio fue que empecé a bosquejar lo que quería decir sobre cada tema y a tener ensayos. Nosotros hicimos ensayos bien profesionales en estudios de grabación, con podios, con el rundown del debate cuando lo teníamos y con personas que actuaban como los otros candidatos. Y le dábamos a ellos memorando sobre cada candidato, memorando sobre mis fortalezas y mis debilidades, y la instrucción de barran el piso con él para que se prepare. Claro, sí. Y hicimos antes del primero 3 de esos ensayos. En el primero parece que me fue bien, pero estaba muy tenso y me sentía bastante tenso yo también. En el segundo parece que viene tanto más relajado que me dijeron tienes que lucir más serio. Y también en el segundo jugaron con las reglas para todos caerme encima. Ajá. Y yo no tener un turno de responder para ver cómo sería eso. Y entonces en el tercero pues ya era al final y no sé si me fue bien o si me fue mal. Creo que para mantenerme motivado y confiado me habrán dicho que me fue súper bien. Y el formato en una mesa también. Bueno, no, estoy hablando de los ensayos. Estoy hablando de los ensayos. De los ensayos. Entonces después vino el debate. Primer debate y gran parte de lo que ensayamos ocurrió en ese primer debate. Incluso el momento en el que Villafañe usa a mi abuelo para atacarme, eso lo ensayamos pero en español. Y curiosamente en ese momento la respuesta que di fue floja. Y el ensayo me ayudó a perfeccionarla. Claro. Luego del primer debate, pues hicimos otra práctica antes del segundo. Y luego del segundo hicimos otra práctica antes del tercero. Y también así, con el formato de mesa, todo bien estructurado. Y tengo que decir que todos los que ensayaron conmigo lo hicieron súper bien. Y casi, yo creo que no hubo una sola sorpresa en los debates porque ellos, haciendo de los candidatos, anticiparon todas o casi todas. Incluso nos reíamos ayer porque te voy a dar una que anticipamos. La que hacía de Proyecto Dignidad siempre anticipó que por alguna razón me iban a atacar a mí por diciendo esto es un trampolín para otra posición. Ajá. Y eso mismo lo dijo la de Dignidad ayer. Sí. O sea que varias cosas pasaron en los ensayos que pasaron y después eso es la clave también. Y yo creo que por eso lo comparto, ¿verdad? Porque permite a la gente a conocerme mejor y eso es un reflejo de cómo yo voy a trabajar cuando gane, y tengo que hablar cuando gane porque siempre hay que pensar en positivo. Claro. No hay que manifestar. No por arrogancia. Hay que manifestar. Cuando gane, que yo soy una persona que se prepara bien para las cosas. Que yo hago mi asignación, que yo trabajo mucho y que cuando tenga que defender al pueblo de Puerto Rico allá en el Congreso, voy a ir listo a esas vistas y voy a ir listo para defenderlo y no voy a dejar que nadie nos menosprecie, nos humille, ni haga nada en contra de nuestra dignidad. Vi las expresiones que hizo la congresista Velázquez sobre usted. Vi también la contestación que dio en el debate en el día de ayer. Va a verla en el Congreso, va a trabajar con ella. Hasta sacaron por el medio el endoso o la relación que ella tuvo en su momento con su abuelo, que vi que como trataron de mezclar las cosas ahí. Pero ¿cuál es el mindset, el estado de ánimo, cuál es la posición? Porque van a tener que verse juntos. Bueno, volvemos al tema de la preparación. Yo estaba preparado para esto porque Ana Irma Rivera Lacén es una candidata más de izquierda que yo. Yo soy un tipo bastante moderado. Y Nidia Velázquez y ellos sí son del ala más izquierda del Partido Demócrata y yo sé que los activistas puertorriqueños en la diáspora, que también son de esa inclinación, pues simpatizan más con ellos. Y yo me sospeché que eso iba a pasar en algún momento. Sí, hay muchas personas que han traído a colación el hecho de que Nidia Velázquez
dicen ellos, ¿verdad? Es congresista gracias a Rafael Hernández Colón, porque Rafael Hernández Colón la nombra a dirigir una oficina de asuntos puertorriqueños en Nueva York. Esa oficina entonces lleva a cabo un programa masivo de inscripción de nuevos electores, y entonces ella luego se beneficia de esa inscripción de nuevos electores para correr al Congreso y con el respaldo de mi abuelo ganar. Pero oye, el agradecimiento no se hereda. Y ella lleva ya 32 años allí y ella ha revalidado por sus propios méritos. Ajá. Y ganó la primera vez por sus propios méritos también. Así que yo no tenía esa pretensión de que pues por lo que ella quizás le debiera a mi abuelo, ella me fuera a respaldar a mí. Dicho eso, pues sí creo que el tono del endoso se excedió un poquito, fue un poco innecesario en el sentido de que hizo unas expresiones, citó a Robert F. Kennedy de algo de que la juventud y que dejó entrever que los que no apoyaran a la alianza pues son cobardes. Uh-huh. Y yo no creo que debemos insultarnos de esa manera entre los mismos puertorriqueños por nuestras preferencias políticas. Y yo lo que dije ayer en el debate fue que cuando haya que defender el honor de los puertorriqueños, yo lo haré. Que a mí no me parece prudente que una persona que haya votado a favor de la ley promesa, que nos impuso una junta, que nos impuso medidas de austeridad, que nos quitó derechos democráticos, venga a Puerto Rico con esa actitud a hablarnos de colonialismo y democracia. Porque el problema para mí fue en gran medida la actitud. Yeah. Y que cuando en el Congreso digan que este pueblo es corrupto, que este pueblo no se sabe gobernar, que los que no votan de cierta manera son inferiores, yo voy a estar en el Congreso para decirle en inglés y en español a cualquier congresista que este pueblo se respeta. Y eso es lo más triste porque dicen que el pueblo es el corrupto, que el pueblo es esto, que el pueblo es lo otro y son unos cuantos. Eso es lo triste, que vamos allá cargando esa máscara. Y este pueblo tiene gente buena. Claro. Tiene gente talentosa en todos los partidos. Y que quieren echar el país hacia adelante. Por eso es que yo siempre soy crítico de los que dicen todos los son iguales, todos los son malos. Para mí eso es un discurso tóxico que se aleja mucho de la realidad de Puerto Rico. Uh-huh. Hablando de los delegados de la estadidad, que eso yo me pongo a ver cosas que hacen a iniciativas y yo digo, ¿cómo se puede desarrollar ese dinero un poquito mejor? No sé, yo pienso que a lo mejor, no sé si comparte una idea que doy, que en vez de tener delegados de la estadidad o que vayan a buscar el estatus al Congreso, no hay posibilidad de que hagamos unos delegados internacionales, ¿me explico? Que vayan a hacer benchmark a países donde hayan iniciativas en salud, en educación que estén funcionando, que internamente estén funcionando, que a lo mejor se pueda emular, porque muchas veces la rueda ya está inventada. Entonces nos estamos aquí como que tropezando y a lo mejor estamos poniendo los esfuerzos en algo que no nos va a dar un fruto y a lo mejor los podemos delegar a otro lado. Yo creo que Puerto Rico debe mantener, si es que todavía quedan algunas, y reabrir las oficinas que tenían otros países, que eran oficinas mayormente comerciales, ¿verdad? Y culturales. Nosotros teníamos una oficina de Puerto Rico en España, una oficina de Puerto Rico en Colombia. Lamentablemente es raro, ¿verdad? Cuando el PPD lo hace, entonces el PNP lo acusa, estás jugando a la República y cosas así. Es que no lo podemos critican. Ver de esa manera, porque nosotros seguimos siendo hermanos de los latinos. El PNP lo hace y están desarrollando nuestra economía. Yo creo que tenemos que dejar todas esas niñerías atrás y sí, debemos tener presencia en otros países como lo tienen los estados. Claro. O sea, el estatus no es un impedimento para eso. Que no podrás tener una embajada y hacerle cócteles en las embajadas y cosas, pues está bien, pero no lo necesitamos tampoco por el momento. Y esas oficinas pueden ser efectivas, pues, como todo, tienes que saber ponerlas en buen uso. Y podernos abrir a lo mejor en varias cositas que yo entiendo que somos soberanos, como es la cultura, el deporte. Sí, donde podemos crear esos lazos más estrechos y desarrollar otras cosas en el país para los jóvenes y la sociedad. Mi abuelo en sus últimos 8 años, él fue 12 años, en sus últimos 8 años le prestó mucha atención a la internacionalización de Puerto Rico. Y los PNP lo criticaban muchísimo, que si el despilfarro de fondos públicos, etcétera, etcétera. Y está bien, quizás hay algunas medidas que no se tenían que haber tomado, pero en términos generales, esta noción de poner el nombre de Puerto Rico a correr en todo el mundo y a demostrar nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestro orgullo, yo creo que era algo bien positivo. Y era algo que no debimos haber abandonado. O sea, por ejemplo, algo que él tenía era los viajes estudiantiles. Los estudiantes de escuela pública, escogidos por la lotería, para que no hubiera favoritismo político, hacían viajes alrededor del mundo para conocer distintas culturas. Y creo que fueron a México, a Europa, creo que fueron a Japón algunos. O sea, es mucho más lo que se puede hacer y sí, yo creo que algo que hay que hacer es rescatar el orgullo del puertorriqueño, fortalecer el autoestima del puertorriqueño. ¿Es algo que se puede hacer desde el Congreso en conjunto con el gobierno de aquí?
Mira, en el Congreso... es para más o menos uno guiarse de... Es una iniciativa principalmente local, obviamente, del gobierno local. A nivel del Congreso, pues sí, uno tiene que identificar los grants federales que puedan haber para fomentar la cultura. Ya. Yo siempre que surja, y no anticipo que surja, pero siempre que surja alguna amenaza a alguna tradición o algo cultural puertorriqueño, como fue la prohibición de las peleas de gallo, yo hubiera luchado en contra de eso. Uh-huh. Creo que eso es algo que se debe legislar localmente. Si algún congresista se le ocurriera, y podría ocurrir motivado por los PNP que siempre están tratando de debilitar el ELA, enmendar la ley olímpica de Estados Unidos para prohibir que Puerto Rico tenga un comité olímpico, yo lucharía en contra de eso. Y eso está bajo la supervisión de ellos, lo pueden hacer en cualquier momento. Bueno, si desean. Es raro, ¿verdad? Ellos tienen una ley que dice que Estados Unidos solamente tendrá un equipo. Ya. O sea, yo no creo que puedan prohibir que Puerto Rico lo tenga, porque realmente el que decide es el Comité Olímpico Internacional, ¿verdad? Uh-huh, sí. Pero pues se inventan maneras de ponerte trabas. Tú sabes, pueden decir, el que no quiera ser parte del equipo nacional de Estados Unidos pierde todos estos fondos federales para deporte. ¿Qué es lo que hicieron, por ejemplo, para elevar la edad de beber en los estados a 21? Ajá. Eso es una decisión local de los estados. Okay. Pero el gobierno federal condicionó fondos para carreteras a cambio de que subieran la edad a 21. Ya. Puerto Rico pierde fondos por no haber hecho eso, por haberla mantenido en 18. Bueno, pues cuéntame 3 cositas que te hagan feliz. Coger una siesta. Ok. Coger una siesta frente al televisor, con brisa tropical. Pasta, comer pasta. Ah, nice, pasta, ok. Un comfort food. Y yo les digo mis soprimos, son los hijos de mi prima. Que son técnicamente como sobrinos, pero no lo son. Ajá. Tienen 6 y 4 años. Qué bien. ¿Y 3 cositas que lo haga triste? Triste, bueno, pues la muerte de un ser querido. La pobreza que yo veo en Puerto Rico cuando voy a caminata. Y entro a los hogares de la gente, especialmente de los adultos mayores, que están envejeciendo solitos. Y no es tanto triste, es más frustrante la injusticia. La injusticia siempre ha sido algo que me ha molestado y nunca olvido, nunca se lo he dicho a esta persona, pero es de las veces que mejor me he sentido, o sea, como un elogio que de verdad me tocó. Una persona que tenía un problema con unos amigos y me dijo, te voy a llamar a ti, te estoy llamando a ti porque sé que tú eres una persona bien justa. Y quiero saber si tengo razón o no. Ajá. Así que siempre ha sido algo que me... Fíjate, me siento identificada. Tengo amigos que me llaman por eso. Me dicen, te llamo a ti porque yo sé que tú no te vas a meter en el problema y lo vas a ver de afuera. Tengo curiosidad. ¿Tiene alguna enseñanza que le haya dejado su abuelo que recuerde que lo pongan en práctica en el servicio público? Una que me enseñó explícitamente y una que me enseñó con su ejemplo. La que me enseñó explícitamente fue cuando se murió mi abuela. Y fue la autenticidad del amor a Puerto Rico. Cuando se muere mi abuela, había una multitud en la iglesia y luego en el cementerio. Y nos estamos yendo del cementerio, baja la ventana, le está saludando gente que lo está consolando, él está todo lloroso. Y yo tenía 11 años y con un tono medio malcriado, te había comentado ahorita que en esa etapa yo estaba bien antipolítica. Me quejo de tener que compartir algo tan íntimo como la muerte de mi abuela con tanta gente que yo no conozco. Y él me dice, bien tranquilo, que todas estas personas amaban a mi abuela, nos aman a nosotros y han venido a dejarnos saber cuánto nos quieren. Y ese día yo aprendí lo que era amar genuinamente a Puerto Rico. El ejemplo implícito es el modelo, ¿verdad? Que te iba a decir, la preparación y la disciplina en la preparación. El saber que las cosas no se pueden improvisar y el saber que el que mejor se desempeña y el que mejor luce siempre es el que mejor se prepara. ¿Qué sientes? Porque lo he leído en los comentarios y lo he escuchado. Cuando hay personas que dicen que cuando te ven hablar recuerdan a tu abuelo. Es peor, hay personas que dicen que yo lo imito a propósito. No, mira, fíjate que no veo, yo personalmente no veo que lo imite. No. Veo que tiene, o sea, es la sangre no se puede negar. Si me hubieses preguntado por talentos que tienes que la gente no sabe, uno de mis talentos es imitar a la gente. Ajá. No lo voy a hacer aquí, lo haré cuando me retire, pero imito bien a la gente y alguien que yo imitaba bien era él. Ok. Me imagino que en parte porque me parecía, pero porque imito, soy un buen imitador. Ok. Es que uno imita subconscientemente a sus padres y a sus familiares. Es que sus familiares, yo me parezco a mi papá y mi papá se parece a él. Sí, ha sido una cadena. Eso es así de sencillo. Eso es una cadena. Gracias por el tiempo, Pablo José. ¿Algo que le quieras decir a la audiencia antes de irnos? Sí, cómo no. Primero, gracias por sintonizar y escucharnos. Es bien importante que votes este 5 de noviembre y yo te pido un voto patriótico para que vayamos todos a Washington más allá de líneas partidistas. Yo me he encontrado ya con
lo dije en el debate, en Patillas, en Humacao, en Plaza Las Américas, en la Placita de Santurce, están los Ubers con PNP que me dicen que me van a prestar el voto, en la Católica de Ponce, en el Viejo San Juan, en Miramar, en Santurce, jóvenes de la Alianza que me dicen que me van a prestar el voto. En Plaza, una señora va a votar por Javier Jiménez, me va a prestar el voto. Se está formando una especie de alianza orgánica detrás de esta candidatura y detrás del mensaje de toda Washington, que se resume, la gente me dice, te veo como la persona más capacitada y no podemos dejar que el candidato del PNP gane. Y yo asumo eso con mucha humildad y con un gran sentido de responsabilidad y agradezco esa confianza, pero necesito que esa confianza se traduzca en votos el 5 de noviembre. Sí, me he encontrado populares que me dicen popular con Dalmau y con Pablo José. ¿Cómo piensas esa dupleta que dice la gente? Mi exhortación a todos los populares es que voten íntegro por el Partido Popular y no tengan un equipo completo. Un equipo completo. Bueno, gracias por el tiempo. Gracias a ti. Gracias a ustedes por acompañarnos, así que no se pierdan el próximo capítulo. Acuérdate de darle like, darle follow aquí en YouTube y en todas las redes.